En esta ocasión vamos a ver los ciclos biogeoquímicos. ¿Por qué es importante conocer el proceso que se desarrolla en nuestro ambiente con referencia a los ciclos biogeoquímicos? Es necesario conocer cómo los elementos que forman a los seres vivos circulan en nuestro ambiente por el suelo, el aire, el agua. Sumado a esto, la energía que emana del sol. Tal vez en algún momento te has preguntado, ¿de qué estamos hechos? Y te habrás contestado, de carne y hueso. Pero esa carne y esos huesos están formados de células y las células de organelos. Los organelos de proteínas y las proteínas de elementos conocidos como chunks, o sea, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, entre otros. Pero ¿cómo llegan estos elementos a formar la materia viva? A continuación te presento cómo se lleva a cabo este proceso. Ya con anterioridad se había mencionado el concepto de materia y se comentó que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que la materia parte de lo más grande hasta lo más microscópico, incluyendo los gases, que están formados por moléculas y las moléculas están formadas por átomos. La energía proveniente del Sol, de la luz solar, conocida como energía luminosa, y está formada de fotones que son atrapados por las plantas con sus cloroplastos en un proceso conocido como fotosíntesis. Por ello, a las plantas las denominamos productores en la cadena alimenticia, ocupando el primer lugar de esta cadena. Iniciamos con el ciclo del carbono. El carbono, CO2, también conocido como CO2, se encuentra suspendido en el aire, es un gas, y este gas que está suspendido en el aire es aprovechado por las plantas, es absorbido, porque las plantas tienen estomas en sus hojas. Y una vez que los estomas absorben estas cantidades de CO2, utilizan la luz, la energía luminosa, para procesarla y poder formar ATP, conocido más bien es adenosín trifosfato. Y este adenosín trifosfato va a ser utilizado para formar nutrientes como proteínas, carbohidratos, algunas vitaminas. Y al momento de que los herbívoros consumen estas plantas, van a aprovechar todos esos nutrientes sin saber que en esos nutrientes se encuentran grandes cantidades de carbono. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Los seres vivos, en este caso los herbívoros, necesitan respirar. Ellos inhalan oxígeno del medio ambiente y al mismo tiempo que inhalan el oxígeno, tienen que regresar otras cantidades de desecho al medio ambiente. Ese oxígeno se va a va a guiarse, va a hacer su transporte, va a ser la sangre, y la sangre va a oxigenar todo su organismo, dotando de oxígeno a cada una de sus células. En sus células se encuentran unos organelos que se conocen como mitocondrias. Ahí en esas mitocondrias se lleva a cabo el proceso de la respiración celular, que es una oxidación, y al llevarse a cabo dicha oxidación, este oxígeno se suma con el carbono y es liberado. Entonces, los seres vivos, los seres vivos, al momento de absorber o inhalar oxígeno, tienen que exhalar CO2, dióxido de carbono. Y al regresarlo al medio ambiente va a ser nuevamente aprovechado por las plantas. Es todo un proceso, pero no queda ahí. Continuando con en el caso del oxígeno, vamos del carbono, del CO2, vamos a darnos cuenta que el CO2, también cuando los animales mueren, va a hacer una recuperación. Va a haber unas bacterias, unos organismos que van a tratar de recuperar lo más que se pueda al momento de descomponerse estos organismos. Van a regresar a la tierra carbono, cantidades de carbono, entre otros elementos. Y también las plantas juegan un papel muy importante porque cuando ellas se caen
entran en descomposición y estas partes orgánicas pueden irse poco a poco al sedimento, pueden llegar hasta la parte baja y cuando llegan a la parte baja va a haber otros organismos que van a desnitrificar, van a descomponer esas partes y es como podríamos decir que con grandes cantidades de carbono se forma el petróleo. Y este petróleo va a ser utilizado por el consumo humano. Nosotros rascamos la tierra y buscamos grandes cantidades de petróleo y de ahí nos las sacamos y aprovechamos todo esto para que nuestros vehículos caminen y emitiendo grandes cantidades de CO2 para que las fábricas también trabajen, emitiendo grandes cantidades de CO2 que van a ser aprovechadas nuevamente por las plantas. Y esto se convierte en una forma cíclica de este elemento. El carbono va a estar dando vueltas. Recuerden que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y aquí estamos viendo una transformación del carbono. A continuación vamos a ver el ciclo del oxígeno. En la parte superior de nuestra atmósfera tenemos una cantidad de ozono. El ozono se forma por tres átomos de oxígeno. Una molécula de ozono tiene 3 átomos de oxígeno. Nosotros no podemos respirar esa molécula. Nosotros vamos a respirar un oxígeno y el oxígeno se compone de 2 átomos de oxígeno para formar una molécula de oxígeno que es la que nosotros aprovechamos. En este caso, el oxígeno nosotros lo vamos a obtener al momento de respirar y al regresarlo al medio ambiente lo vamos a regresar como CO2, como ya habíamos explicado anteriormente, y este CO2 va a ser aprovechado por la planta quedándose con el carbono y liberando el O2. Nuevamente nos regresa grandes cantidades de oxígeno. También el agua contiene oxígeno, es H2O. Pero el agua, para que se pueda unir o para que se puedan formar estos dos gases y formar ese vital líquido, necesita haber una gran descarga eléctrica, en este caso los rayos, y elevar grandes temperaturas para que se puedan unir y formar las cantidades de agua. Bien, entonces nosotros utilizamos siempre el oxígeno para el proceso de respiración, regresando a la atmósfera cantidades de CO2 y la planta transformando ese CO2 en carbono que van a ser nutrientes y liberando grandes cantidades de oxígeno para nuestra respiración. A continuación vamos a ver el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un gas que también efectivamente es muy necesario, muy importante porque las proteínas tienen grandes cantidades de nitrógeno y nosotros también contenemos grandes cantidades de nitrógeno. En este caso, el nitrógeno lo vamos a encontrar en las partes de la tierra, en la parte baja, también en el aire hay grandes cantidades de nitrógeno, pero en la parte baja de la tierra va a ser, se puede decir, descompuesto por algunas bacterias desnitrificantes. Cuando los organismos defecan, cuando hay restos de comida, cuando excretamos todo esto que nosotros tenemos y llega a la tierra, las bacterias desnitrificantes se encargan de dividirlo, de separarlo, convierten estos desechos en grandes cantidades de amoníaco y luego el amoníaco va a ser transformado por los nitrosomas en nitritos y las bacterias van a terminar formando el nitrógeno. Las lombrices que se encuentran en la tierra juegan un gran papel. La gente piensa que a veces las lombrices se comen a las plantas. No, las lombrices no se comen a las plantas. Ellos están buscando también de esa forma de vida que tiene su hábitat, están buscando su alimento y su protección. Por eso es que están debajo de la tierra, pero al momento de estar abajo de la tierra forman grandes cantidades de túneles y esos túneles, gracias a esos túneles se permite que se desplace el nitrógeno por toda la parte de la tierra junto con el agua y es aprovechado por las plantas, las raíces de las plantas los absorben,
para que en su momento las vuelvan a integrar a lo que son las proteínas. Nuestro ADN, nuestros huesos, nuestros músculos y todo lo que tenemos, nuestra piel, todo lo que tenemos, nuestros tejidos, contienen grandes cantidades de nitrógeno, de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, entre otros elementos. Y esto se vuelve cíclico. Cuando la planta se muere, vuelve a regresar otra vez las partes a la tierra y vuelven las bacterias a descomponer y a sacar grandes cantidades de amoníaco para que los nitrosomas conviertan esto en nitritos y los nitritos en nitrógeno. El nitrógeno no lo podemos obtener directamente, todo tiene que estar compuesto y empaquetado en proteínas. Bien, vamos a ver el ciclo del fósforo. El fósforo como tal no es un gas, el fósforo es un sedimento, es un mineral, pero es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos grandes cantidades de fósforo. En este caso, el fósforo, vamos a ver que hay grandes desechos de fósforo cuando nosotros orinamos. Y todos esos desechos llegan a la tierra y también el fósforo va a ser descompuesto. Algunas bacterias lo utilizan para descomponerlo y ese fósforo en el subsuelo se va a convertir en un sedimento. Asimismo, la planta con sus raíces puede romper directamente piedras muy duras y encontrar esos elementos que necesita para fabricar sus nutrientes. Aquí en esta figura nos damos cuenta, tenemos una vaquita que orina y al momento de orinar hay grandes cantidades de fósforo en el suelo, asimilación por las células vegetales y luego tenemos meteorización de las rocas, pérdida en el drenaje se pierde mucho fósforo, incorporación en rocas sedimentarias, los levantamientos geológicos mueven estas rocas hacia ambientes terrestres. Hay una descomposición por hongos y bacterias que son las que van a descomponer para que este fósforo sea liberado y sea absorbido nuevamente por la planta y la planta pueda generar esos nutrientes que se va a comer el herbívoro, en el caso de nosotros también, y los nutrientes que vamos a obtener de los carnívoros. Vamos a ver ahora el ciclo del azufre. En el caso del ciclo del azufre también no es un gas y en este caso vamos a ver que y de igual forma, el azufre lo vamos a encontrar en los desechos y vamos a ver en otra figura cómo los volcanes también producen grandes cantidades de azufre, interviniendo microorganismos que lo transforman en sulfatos. Es así como el combinarse con el agua se obtiene H2O. Son sulfatos, el azufre no lo podemos tener directamente, tiene que ser transformado en un sulfato en el caso del agua, desechándolo por medio de los excrementos o descomposiciones de plantas o animales muertos. El azufre es el componente principal de las proteínas. El sulfato CO4 disuelto en H2O es la fuente principal de azufre en los organismos, siendo absorbido por los vegetales incorporándose en las proteínas que elaboran. Bien, y aquí tenemos el ciclo del azufre, como el volcán suelta grandes emisiones de azufre, soltando partículas suspendidas que se encuentran en el medio ambiente, y todas esas partículas suspendidas entre el azufre y otras partículas al momento de precipitarse la lluvia, se forma la lluvia ácida, llegando o regresando a la Tierra grandes cantidades de azufre. Y vemos que hay combustibles minerales, meteorización, volcanismo, industria, erosión. Todo eso que vemos ahí es parte del ciclo del azufre, que es recuperar el azufre para que la planta vuelva a formar las proteínas necesarias. Tenemos diferentes microorganismos que también juegan un papel muy importante para descomponer estas partes y poder regresar cantidades de azufre que se encuentran integradas en los seres vivos, animales muertos y todos los demás desechos de los mismos animales. Bien, entonces este es el ciclo del azufre y a continuación vamos a ver lo que es el ciclo del agua. El agua
tanto como el azufre, como el CHOMS que acabamos de ver, de revisar, de analizar, pues son factores abióticos, no tienen vida, pero son muy necesarios para formar la vida. Bien, entonces vamos a ver que el sol, el calor juega un papel muy importante, ya que el agua alcanza una temperatura hasta de 100 grados Celsius y es donde empieza la evaporación. El agua se evapora, se transforma en gas, sube a la altitud a donde se encuentran las nubes y por las bajas temperaturas que se encuentran allá arriba, ese vapor de agua se condensa. Quiere decir que las moléculas de agua, de vapor que se encontraban muy separadas, se juntan. Esa es la condensación. Y al momento de juntarse, ya el agua se empieza a precipitar cuando vemos que empieza a llover. Y el agua al precipitarse llega a las partes, se puede decir, al interior de los continentes, en las montañas, formando ríos, lagunas y en algún momento también se filtra formando ríos subterráneos y esta agua empieza un recorrido nuevamente a las partes más bajas, que en este caso sería el mar, pero en su trayectoria también hay evaporación, llegando otra vez al mar y evaporándose nuevamente y dando la vuelta. Y nosotros aprovechamos esta agua para beber, para subsistir, ya que es un vital líquido. Y como se le conoce como el diluyente universal, diluye todos los elementos que contiene la tierra, permitiendo que la planta al momento de absorber esta agua ya lleva demasiados elementos para que ella empiece a formar sus nutrientes. Y este es el ciclo del agua. Y el ciclo del agua lo vemos como evaporación, condensación y precipitación. Son los pasos del ciclo del agua. Bueno, por mi parte ha sido todo con referencia a los ciclos biogeoquímicos. Espero que cualquier duda que tengan me la hagan saber, enviándome tus correos para retroalimentar el conocimiento. Realiza los retos de Aprende en Casa 2 y envíamelos para calificarlos. No olvides darle manita para arriba y suscribirte a este canal. Nos vemos a la próxima.